del 5 de junio del 2024 y el curso es Introducción a la Economía Colombiana. Entonces, quería dejar en la grabación que hay unas personas a las que les califiqué, pero está pendiente la sustentación. Entonces, lo que yo les escribí en el correo a todos es que la sustentación la grabara, se reunieran ustedes en su horario, em, grabaran la sustentación y me pasaran el video. Sé que han tenido como dificultad para cargar los videos en el correo, no se los recibe, entonces por favor, pues descárguenlos en YouTube, los pueden poner como esto de que uno los pone, los deja solamente para la persona que tenga el link y me envían el link al correo. Así yo los puedo ver y les acabo de poner la nota. No recuerdo si el plazo máximo que les di es hasta el 8, em, pero sé que ya casi se vence, entonces pues dejo la constancia en esta grabación, la mayoría ya sustentó, pero pues para los que estén pendientes de hacer esa presentación. Listo. Quiero antes de iniciar preguntar si hay alguna duda sobre la segunda entrega o todo está bien. Ah, bueno, en la segunda entrega no va a haber sustentación, precisamente por la coordinación de esos tiempos. Resultó bastante complicado, entonces esa no va a tener sustentación, solamente el trabajo. Aparte de eso, quisiera saber si hay alguna otra duda. Cuéntenme ustedes. ¿O todo bien? ¿Mm? ¿No? No, pues no, señora. Vale. Entonces les voy a compartir pantalla. Voy a tener que cerrar mi cámara, que he tenido como líos con el tema de los datos. Entonces, pues por ratico la abriré, por ratico la cerraré. Digamos que estamos todavía en Colombia, siglo XIX, pues tratando de identificar como los factores principales o los aspectos más importantes de, digamos que de todo el siglo XIX en términos de economía colombiana, en términos de cosas que impactaron la economía colombiana. En el trabajo que ustedes ya realizaron, muchos ya pueden aportarnos a conceptos y cosas que ya ustedes investigaron, pues precisamente para los trabajos que presentaron de acuerdo al sector económico que les correspondió en su momento o a la entidad o al momento histórico particular, diga, por ejemplo, el auge cafetero, el tema del Banco de la República, en fin. Entonces ya muchos de ustedes pues han logrado desarrollar ese concepto que es uno de los objetivos que se tiene con el trabajo. Em, hasta que encontré que era la quinoa, no sé si recuerdan que la vez pasada no me logré acordar de este producto, de los de exportación de Colombia en el siglo XIX. Entonces, digamos que en el siglo XIX no fue un siglo que se destacara por nuestro avance en términos de comercio internacional o en términos económicos como tal o como de industrialización como tal. Precisamente una producción por oportunidad o una industrialización por oportunidad. ¿Esto qué significa? Significa que lo que se hacía era fomentar los sectores que tenían en ese momento como el auge económico y digamos que aparecían inversionistas que querían aprovechar como ese boom, por decirlo de alguna manera, más entendible y de acuerdo a ese producto o ese boom de exportaciones que se estuviese dando en ese momento, pues entonces allí se ponía como el capital, pero era un tema más extractivo que un tema de formación de productividad a largo plazo. Digamos que de las industrias que quedaron y que todavía existen desde ese tiempo, por supuesto bastante debilitadas con respecto a lo que fue el boom, pues tenemos el tema cafetero, tenemos el tema del banano y por supuesto la minería, porque en realidad los otros productos de exportación como el tabaco, como la quinoa, pues siguen siendo todavía producidos en Colombia, pero por supuesto ya no son, digamos que ya no hay una producción intensiva, ya no hay como una explotación como tal, como sectores completos que se movilizaban, sectores económicos y poblacionales completos que se movilizaban alrededor de este tipo
de producción, de productividad. Entonces, no sé si alguien recuerda aquí cómo era el proceso de los recogedores de café en Colombia. No sé si alguien de pronto de lo que estudiaron y vieron del tema del café, eh, pues recuerdan o investigaron el tema de cómo era la movilidad de ese sector de la población, si era un sector significativo o no lo era, y cómo era ese tema. No sé si alguien lo recuerda o les cuento. Ustedes me dirán. Mm. Yo no, profe, en lo personal no me acuerdo. Vale. Bueno, el asunto era que nosotros en ese momento, en el boom y el auge cafetero, que además el café, nosotros somos, digamos que el café tiene distintas categorizaciones. Digamos que de acuerdo al tipo de país, de acuerdo al tipo de café, hay unos amargos, hay unos suaves, bueno, hay distintas tipos de categorizaciones de café. En América Latina, el que más volumen de café puede producir es Brasil. Nosotros tenemos menos volumen, por supuesto, que Brasil, pero tenemos un café que es valorado por cierto sector del mercado. Al ser valorado por ese, o sea, es como un café, digamos que más excelso, en el sentido de que es como, vale un poquito más. Pero el mundo cafetero se inundaba por Brasil. Entonces, pues cuando empezaron a entender que el café colombiano también tenía un espacio, también tenía como un mercado y empezó a formarse, digamos que las grandes fincas cafeteras y empezó a generarse, a asociarse los caficultores, empezaron a generar la imagen de Juan Valdez y bueno, la imagen de los caficultores colombianos. Los campesinos de las zonas donde se empezó a cultivar el café empezaron a darse cuenta que el trabajo giraba alrededor de la recolección. En ese orden de ideas, lo que ellos hicieron fue volverse especialistas en recolectar ese café, pero la gente vivía como nómada, es decir, eh, no eran personas que se podían quedar precisamente porque su oficio era ir finca tras finca, ayudando a recolectar el café en las distintas fincas. Entonces no eran personas que estuvieran habitando un sitio particular, o sea, no eran estas personas que iban a comprar una casa, iban a sentarse en cierto sitio y ahí se iban a quedar porque no podían, porque su trabajo era de acuerdo a la cosecha y de acuerdo a las zonas donde hubiese recolección. Entonces, ustedes no son noveleros. Yo la vi cuando era niña, cuando salió la novela por primera vez con la niña Mencha. Esa novela retrataba en gran parte cómo era la vida de los caficultores, de los recolectores de café. Digamos que en ese tiempo eran nómadas, se la pasaban de finca en finca. Los propietarios de las fincas, por supuesto, les daban condiciones donde pudieran estar, sitios donde quedarse, alimentación, les pagaban digamos que su jornal. Y ellos ya se acostumbraban a ir por las mismas fincas, haciendo como el recorrido por los años, más o menos era una vida de gitanos. Entonces esto movía una economía no solamente en el lugar donde se recogía el café, sino que además ellos se volvieron como los especies de comerciantes en las distintas zonas, porque como iban por todas las zonas donde había fincas y las zonas cafeteras, de una finca a la otra, pues entonces también allí se movía otro comercio interno que era el comercio como de especies de las cosas que habían en una finca, las que se podían conseguir y que no se podían conseguir en la otra, o en una región cafetera, porque recordemos que el café en Colombia se puede sembrar en muchas zonas distintas, en unas distancias muy diversas. Entonces hay unas zonas donde se cultivan unas cosas y otras no. Eran ellos quienes en su momento se encargaron de hacer como esa, digamos que gran comercialización interna dentro del país. Creció un sector de comercio importante allí, pero estaba movido tras de la actividad de la zona cafetera. Bueno, posteriormente hablaremos de las bananeras y de la situación que ocurrió con esto. Digamos que también podremos mencionar el tema de la masacre de las bananeras, pero pues esa era como la productividad que se veía en el siglo XIX mayormente en Colombia. ¿Qué podemos ver en este cuadro? En este cuadro nosotros lo que tenemos, las exportaciones y su evolución o digamos que el comportamiento que han tenido, que tuvieron en el siglo XIX y en el siglo XX.
Entonces, aquí podemos ver el análisis por años. eh, Nosotros aquí estamos viendo exportaciones, entonces vamos a, aquí esta línea azul que les estoy mostrando. Nosotros empezamos a tener, digamos que exportaciones acá, como les digo, en su principio era la producción extractiva, donde el objetivo era lo que estuviera en boom en su momento, pues eso era lo que se vendía. ¿Listo? Entonces, aquí, como nos damos cuenta, las exportaciones o el nivel, pues no es muy amplio. Es decir, que en todo el siglo XIX nosotros no tuvimos una participación en el comercio internacional muy grande. Suceden varias cosas. Llega la guerra de los 1000 días. Una guerra no es, una guerra nunca favorece a nadie, salvo a las personas que vendan armamento, ¿no? De resto, una guerra no favorece a nadie, porque las guerras, pues traen además de muerte, de miedo, de destrucción, pues no traen productividad, no traen crecimiento. En la guerra de los 1000 días, una de las situaciones que se generó es que se destruyó la infraestructura. La poca infraestructura industrial que teníamos se destruyó, la gente se armó, se salió de sus sitios de cultivo, éramos más que otra cosa, una economía agrícola. Y entonces esta guerra pues trajo una nueva actividad, la actividad bélica y bueno, no nueva, realmente veníamos de guerras de independencia, veníamos de muchas guerras, pero mismos compatriotas, entonces lo que generó fue destrucción para todos. A partir de allí, entonces nosotros tenemos otra situación y es el primer incremento que se da en el precio del café. Entonces, como el boom, empiezan los boom cafeteros, empieza como este mercado a ser más importante y como a ser el producto insigne de Colombia ya en el siglo XX estamos hablando. Este es el análisis comparativo siglo XIX, siglo XX. Luego, si nos damos cuenta, cuando termina la Primera Guerra Mundial, nuestro precio del café está todavía pues bastante alto, o sea, el boom continúa unos años. En Brasil se establecen unos acuerdos con Brasil que consistían en guardar o disminuir la cuota de producción de café, es decir, se producía el café, pero no se exportaba todo, porque si se sacaba todo al mercado, pues lo que pasaba era que había mucho café. ¿Y qué pasa cuando hay mucha abundancia? ¿Qué le pasa al precio? Los precios bajan. Los precios bajan, disminuye. Entonces, fue como un acuerdo que se hizo entre los países para que no se sacara tanta cuota de café y que se tratara de mantener ese precio alto que se generó del café. Pero sucede algo. Llega la recesión en Estados Unidos en 1924, más o menos arranca, pues digamos que empieza como la situación a ser tensionante en 1924 y en 1929 pues cae la crisis, la Gran Depresión, y en este caso Estados Unidos arrastra al resto de países a esa gran recesión, digamos, que se dio a nivel mundial. Entonces, por supuesto, pues aunque nuestras exportaciones seguían creciendo, digamos que en volumen, también hay que tener en cuenta que nosotros ya teníamos también un crecimiento poblacional por las distintas mezclas que se habían dado. Y esto pues también hacía que hubiese mucha más gente dedicada a distintos sectores productivos. Eso, por supuesto, pues comercio internacional. Bueno, ¿qué aspectos tenemos principales como destacar en el siglo XIX? 1810, el 20 de julio, el Acta de Independencia. ¿Alguien recuerda qué pasó ahí? Profe, y pues se creó la República de Colombia, ¿no? Mm, ¿Qué más pasó? El 20 de julio. Profe, me repite, se lo escucho entrecortado, pues yo lo escucho entrecortado. Pregunto que si alguien se acuerda qué pasó en 1810, el 20 de julio. ¿Qué significó eso del Acta de la Independencia? Pues la independencia de los españoles, ¿no, profe? Ajá, correcto, sí, en realidad sí. Pensé que iban a dar más detalles, pero sí, eso fue lo que pasó. Pero en 1811, solo un año después, fíjense ustedes, 1810, la independencia, pero en 1811 no nos pusimos de acuerdo y nos agarramos entre centralistas y federalistas. La palabra lo dice, centralistas como una capital.
como lo que somos hoy en día en Colombia, ¿no? Los centralistas, entonces tenemos a Bogotá como capital, tenemos algunas ciudades principales y el presidente del país o el director del país vive en Bogotá, que es la capital, y las decisiones que afectan al resto se toman desde Bogotá. Entonces había un grupo de personas que eran centralistas y había otro grupo de personas que querían que fuéramos federalistas, más o menos estilo Estados Unidos, que lo que hubiesen fuera una federación, cada departamento fuera una federación distinta y entonces en ese orden de ideas cada uno tenía su gobernador, más que gobernador sería como su especie de presidente. mm, y cada pueblo tuviera que tener como su ejército y cada uno tuviera sus leyes. Entonces eso, pues, digamos que uno lo imagina muy complicado, pero pues la muestra está en ejemplo, el ejemplo está en Estados Unidos. Estados Unidos pues tiene distintos estados y de hecho hay leyes que ellos tienen una constitución que es para todos los estados, es como lo que tienen que respetar todos, pero hay algunas leyes particulares que se cumplen en un estado o en el otro. Para dar un ejemplo, si quisieran reglamentar de acuerdo a un estado una edad diferente para poder conducir, ¿sí? Entonces, digamos que la mayoría de edad en Estados Unidos está a los 21 años, pero si en California dicen no, pongámosle que la mayoría de edad esté a los 20 años. O sea, los muchachos hoy en día se están desarrollando muy rápido, ponen ahí evidencias y dicen, hagamos que la mayoría de edad y sobre todo para dar el permiso de conducción no sea a los 21, sino que sea a los, no sé, 15 años. Eh, Obviamente detrás de cada ley ustedes saben que hay una motivación, imagino que también puede ser un término de ventas y comercial, pero bueno, pensemos que quieren hacerlo así. En Estados Unidos es posible que eso suceda. Cada estado, digamos que hay cierta normatividad que es flexible de manejo. Eso era lo que se quería más o menos lograr. Entonces, en 1811 empiezan esas guerras del sistema de gobierno puntual que van a querer desarrollar. En 1819, con la batalla de Boyacá, se hace la conformación de la Gran Colombia, Quito, Venezuela y Nueva Granada. ¿Ustedes recuerdan quiénes pelearon en la batalla de Boyacá? No los personajes, sí, como los ejércitos, así, los nombres de los ejércitos, no les estoy, pues lo ideal sería que se acordaran de los personajes, pero pensemos en los ejércitos. Había uno que se llamaba el Ejército Realista, no me acuerdo más. Entonces eran españoles y criollos. ¿Qué sucedió ahí en ese lapso? Si ya habíamos hecho la independencia, pues que nos agarramos entre nosotros en el 811 y en el 819 volvieron a tratar de reconquistarnos. Entonces, ¿qué tocó? Volver a pelear con ellos y ahí fue cuando ya por fin se dio la batalla de Boyacá, que fue ya el gran triunfo con el que ya se forma la Gran Colombia. ¿Mm? Entonces, ¿eso qué pasó ahí? Pues que como estábamos divididos, pues intentaron volver y ya ellos habían recuperado la fuerza. Listo. Entonces ya ahí sí ya de verdad son expulsados los españoles del territorio. Ya llega 1821. Bueno, no, esa expulsión suena rara. En realidad sí digamos que se expulsó el ejército que venía de Reconquista, pero muchos españoles siguieron viviendo en el territorio porque ya eran parte del pueblo, o sea, formaban parte de los ciudadanos, por decirlo de alguna manera. En 1821 Simón Bolívar es el presidente de la Gran Colombia y resulta que el territorio de la Gran Colombia pues es gigante. Estamos hablando de Quito, de Venezuela, Nueva Granada y dentro de Nueva Granada está Panamá. Estamos hablando de un territorio casi que ingobernable por una sola persona. Digamos que el sistema de gobierno pues no estaba conformado del todo. Estaba la visión que tenía Bolívar y pues estaban también además tenía sus contradictores. Entonces ahí ya empiezan. En 1828, los conflictos entre los seguidores de Bolívar y los de Santander. Bueno, continuándolos con esta actualización, en 1830 termina la Gran Colombia disolviéndose. Entonces tenemos que se forma Venezuela, Ecuador y Nueva Granada. Nueva Granada es Colombia con Panamá. O sea, hasta ahí nos quedamos nosotros con Panamá. En 1839 llega la Guerra de los Conventos. Esa guerra de los conventos se desata, es una guerra civil que se da en Colombia. Resulta que ustedes saben que, bueno, no sé si sepan, pero el sistema, la conquista española trae
atrae a a la Iglesia Católica, que es la que llega primero al territorio, en este caso a la Gran Colombia, a la antigua Gran Colombia, bueno, antes de que existiera la Gran Colombia, y ellos empiezan una campaña de evangelización. Dentro de esa campaña de evangelización empiezan a fundar los colegios y las universidades y, por supuesto, los conventos. Todos estos colegios, universidades y conventos, pues eran propiedades que la iglesia o la comunidad religiosa que llegaba y las formaba, pues eran propiedad de la comunidad religiosa. Cuando llega 1839, pues entonces el gobierno dice, no, espere, yo necesito recoger esos territorios, porque, por ejemplo, los conventos no era solo el convento, sino la extensión de tierra, que además eran tierras que puedan ser cultivables y fértiles, que por supuesto los que vivían en los conventos las utilizaban. Entonces, el gobierno dijo, no, yo puedo apropiarme de esos conventos y pues repartir, tengo más tierras para repartir, en fin, no necesariamente con el interés de repartirlo entre los campesinos y más pobres, no, pero sí querían quedarse con esas tierras. Entonces, una parte de la población defiende la existencia de los conventos, defiende la digamos que la pertenencia y el objetivo para el que se crearon, y otra parte de la población, que por supuesto son los que en su momento estaban con el interés de expropiarlos, pues entonces empezó una guerra civil en Colombia, la primera. En 1800, porque estamos hablando ya de Colombia, o sea, de Colombia, la Nueva Granada, que es Colombia con Panamá, ya no la Gran Colombia. Luego en 1853 viene una nueva constitución. Entonces, esa nueva constitución es federalista, o sea, ganaron en ese momento los que querían los estados. Se genera la abolición de la esclavitud y la separación entre la iglesia y el Estado. Y luego en 1860 llega la Guerra de las Soberanías, que también es una guerra civil, y esta guerra como que es una guerra que fue muy grande y causó, digamos que pues muchos daños a infraestructura y sobre todo mucho resquebrajamiento social. Luego de esa guerra que ganaron los liberales, se forma la Constitución del 1863, que es la Constitución de Río Negro, y por eso esta Constitución es muy liberal, o sea, no hubo un solo miembro conservador. En 1877 se da el proceso de la regeneración, que este proceso de la regeneración consiste, bueno, ¿ustedes se acuerdan? Yo lo expliqué la vez pasada para no hablar solo. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No? Por ahora. ¿No? Bueno, ahorita vemos un videito cortico en el que les recuerdo. 1879, el gobierno colombiano, acuérdense que nos llamamos ahí pues Nueva Granada todavía, nosotros lo que hacemos ahí es dar un contrato para la elaboración del canal. En 1884 hay una guerra civil y en 1886 hay una nueva constitución política. Entonces, aquí empieza pues no, todo ha sido interesante, pero aquí empiezan situaciones particulares. Este programa es financiado a través de los ¿Lo recursos. escucharon? ¿Se escuchaba? Sí, señor. Sí, Bueno, entonces yo lo escuchaba como muy duro. Entonces, lo voy a poner nuevamente y este es para la pérdida de Panamá, para que lo, lo miremos allí. Recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Pérdida de Panamá. En 1821, luego de la declaración de independencia de Panamá de la corona española, el gobierno panameño decidió unirse a lo que por entonces se llamaba la Gran Colombia. Panamá era una región fundamental para el desarrollo de los países de la región debido a su ubicación geográfica, convirtiéndose en un paso comercial estratégico entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. En 1826, Bolívar regresaba de Bolivia y Perú con la idea de instaurar una nueva constitución política en toda la región. Pero los líderes panameños eran más cercanos a las ideas federalistas de Santander y comenzaron a sentar las bases para la separación.
Esta primera acta fue la puerta de entrada para que 77 años después el Istmo se independizara de Colombia. ¿Saben qué año Simón Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia? Renunció. No, no sabía que había renunciado. No, no, la verdad no. En 1830, Simón Bolívar era víctima de una tuberculosis terminal que le obligó a renunciar a la presidencia y que dejó a la Gran Colombia en un estado de desequilibrio político y gubernamental, aprovechado por el general panameño José Domingo Espinar, jefe militar en Panamá y fiel seguidor de Bolívar, quien, inconforme con los nuevos lineamientos con los que se proponía gobernar el país, preparaba un acta en la que exigía la separación de Panamá del gobierno de Santa Fe de Bogotá, además de la solicitud del regreso de Bolívar al poder bajo la amenaza de la separación. Panamá en 1821 declara su independencia y decide por voluntad propia integrar la Gran Colombia, que era el sueño de Bolívar. Pero al morir Bolívar, ese sueño se diluye, pero también se diluye también la tensión sobre el istmo, lo que hace que las élites ismeñas se fortalezcan y empiecen un dominio de una Panamá separatista. Como estas dos actas, se dieron 5 más, que comenzaron siendo notificaciones sobre la forma en la que las esferas de poder panameñas consideraban que se debía manejar los asuntos políticos de toda la Gran Colombia, y que frente al rechazo de los gobiernos de turno, dieron pie para que el Istmo se declarara permanentemente como una región en rebelión. Lo que pasa es que Estados Unidos entra a geolocalizar a Panamá como un punto vital y los panameños aprovechan esa instancia, esa coyuntura de guerra civil para poner en relieve que Panamá simplemente está abandonada de Colombia, que está en un conflicto interno. En 1899 se desató uno de los conflictos más importantes de esta tierra, la Guerra de los 1000 días. En ese contexto, la participación política del Istmo fue fundamental. Panamá se declaró a favor del Partido Liberal y prestó soldados para la pelea contra el régimen conservador. Con más de 60 combates en las tierras panameñas, el Istmo quedó devastado a finales de la guerra. La separación de Panamá oficialmente comienza con la Guerra de los 1000 días. En 1903 que termina el gran proceso de esa pérdida, de esa separación de ese país. Para entonces el ferrocarril de Panamá era el más importante del mundo, ya que unía los océanos Pacífico y Atlántico. El interés norteamericano inicial era negociar con Colombia la cesión de la franja o canal para que fuera la principal vía de navegación interoceánica del continente. El embajador colombiano, el secretario de Estado y el Senado norteamericano firmaron el Tratado Belgrano, que fue rechazado tajantemente por el Senado. De repente, llegó la inesperada independencia de Panamá y la ratificación del tratado que dio lugar a la apertura del Canal de Panamá. El 13 de noviembre de 1903, Estados Unidos se reconoció por primera vez a la República de Panamá. La separación del Istmo fue consecuencia de un país que hasta ahora comenzaba a organizarse como soberanía. Ante el olvido en el que las bases centrales del gobierno colombiano tenían a Panamá y las disputas ideológicas entre liberales y conservadores, la separación de Panamá y su instauración como república independiente fue inevitable. Uno de los puntos del Tratado Thomson-Urrutia, firmado en 1914 y ratificado en 1921, fue la indemnización a Colombia por $25 millones por la separación de Panamá. La verdad, no conocía esos datos tan importantes y pues sería muy bueno aprenderlos. La verdad es que me he dejado esa duda y quiero estudiar más sobre ello. Este programa fue financiado. Listo. ¿Qué les pareció la historia? Buenas. Bien, interesante. Bueno, hay otro video que después cuenta qué pasó con la plata de esa indemnización que nos pagaron, porque efectivamente la pagaron por Panamá. Esa plata se utilizó para desarrollar los ferrocarriles en Colombia. Fue una plata que impulsó bastante la línea de ferrocarriles interna ya en Colombia, que existieron por todo el país. En algún momento de la política pública se decidió quitarlos, pero con esa plática se generaron. Era la ruta de los ferrocarriles del carbón. Todavía hay muchas partes cuando uno viaja por las carreteras colombianas, puede ver las vías del ferrocarril por las montañas, porque además los hicieron temerarios, pero eran las rutas pues de la carga, carbón y minerales y demás cosas que movilizaron bastante la economía colombiana.
Bueno, no sé si hay comentarios hasta acá. A través de los Ay, recursos del espere. Fondo para el Desarrollo de la Televisión. No sé si hay comentarios hasta acá o algo más. ¿Vamos bien? Parte sí, pues todo bien. Bueno, enfrentamientos de poder. Entonces, ¿qué tenemos nosotros 1830? Tenemos reformas federalistas y reformas centralistas. A 1830 todavía no existen los partidos políticos. ¿Qué proponían los federalistas? Libre cambio o mercado, abolición de la esclavitud, separación entre iglesia y Estado, libertad religiosa y libertad de expresión. Los continuistas o centralistas proponían gobierno centralista, unión entre Estado e iglesia, la iglesia debía encargarse de la educación y la no abolición de la esclavitud. Estas eran como, digamos que las grandes cosas que los ponían a separar. Como se dan cuenta, pues en ambos lados hay cosas, como en todo, ¿no? Hay cosas que pueden ser rescatables y hay otras que como que no. Vamos a hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863. Esta constitución la firmaron digamos que se compuso por Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Panamá, Magdalena, Santander y Tolima. Esta es la Constitución de Río Negro. Y en esta Constitución de Río Negro era la constitución que se consideró de liberales radicales, porque no hubo un solo conservador. Habían terminado de ganar los liberales y por supuesto ellos pues pusieron su constitución y todo el mundo tuvo que hacer caso. ¿Qué se consideró, qué se reglamentó en esa constitución? Se abolió la pena de muerte, se establecieron los jurados de conciencia y se otorgaron plenas garantías a los ciudadanos, se actualizaron los temas y conocimientos educativos apoyándose en las ciencias modernas como la física, la química, la biología y la filosofía. Se consolidó la separación de la iglesia y el Estado y cada Estado tenía su ejército. Entonces, ¿qué ganó en ese momento? El federalismo. Cada uno tenía su propia, digamos que su propia organización política. Uno de los temas más difíciles de manejar ahí es el tema de las leyes. Vamos a ver este otro video que es más cortico. Este dura como 2 minuticos. Este programa Les es quito el financiado a comercial través porque de el comercial dura harto. Las luchas partidistas del siglo XIX. Una vez expulsada la corona española en 1810, se hizo necesario definir qué rumbo tomaría el país. En el debate entre aceptar una autoridad central u organizar la nación en entidades independientes, sucedió un conflicto al interior de una provincia. Mientras Cartagena era una de las principales opositoras a que la autoridad de Santa Fe fuera el poder central del nuevo reino de Granada, la provincia de Mompox intentaba lo mismo, pero en relación con la provincia de Cartagena. En 1811, Mompox se declaró independiente. En ese momento se dio un primer conflicto civil entre compatriotas, asegurando el dominio de Cartagena sobre Mompox. ¿Sabe usted en qué año se separa Colombia de Venezuela? No. No tengo ni idea. En los inicios de la Gran Colombia, que tuvo lugar entre 1819 y 1831, la división política se dio entre una facción liberal y otra bolivariana, antecedentes directos de conservadores y liberales. La visión de Simón Bolívar proponía un Estado absoluto inspirado en la República Romana y cercano a las autoridades clericales, pero los liberales, con Francisco de Paula Santander a la cabeza, cuestionaban el poder casi monárquico y veían con malos ojos la cercanía de Bolívar con el clero. Después de 1830 hay una disolución, la disolución de la Gran Colombia. Luego se constituye lo que vamos a denominar la República de la Nueva Granada y allí se empieza a plantear la necesidad de hacer una transformación en el aparato jurídico, político, pero también religioso. En 1839 se dio un conflicto entre dos visiones políticas opuestas durante la presidencia de José Ignacio de Márquez. Debido a una decisión del Congreso de suprimir los conventos pequeños en Pasto, hubo revueltas que terminaron en la Primera Guerra Civil de la República de Colombia, la Guerra de los Supremos. Esto fue aprovechado por los liberales con el fin de impulsar una reforma federalista. José María Obando es un personaje que va a formar parte de esa Guerra de los Supremos y que tiene como motivo la famosa lucha por los conventos, por la guerra de los conventos. Enfrenta a las facciones del gobierno que son un poco más inclinadas hacia las posturas liberales
frente a los sectores más conservadores y más tradicionales de la sociedad, a las élites regionales. La Guerra de los Supremos dio forma a las diferencias políticas que dividieron a conservadores y liberales unos años después. En 1848, el político Ezequiel Rojas sentó las bases programáticas de lo que sería el Partido Liberal. Menos de un año después, en 1849, Mariano Ospina Pérez y José Eusebio Caro crearon el Partido Conservador. Estos dos partidos se convirtieron en una fuerza unificadora de un país dividido geográfica y culturalmente y abarcaron todo el territorio nacional. Para 1849 se habían perfilado ya claramente los dos partidos políticos y en el ascenso tenemos la presencia de los liberales claramente definidos. José Hilario López va a ser uno de esos reformadores del país, en términos no solamente políticos, sino en términos sociales y culturales. Quizás es más reconocido por una de sus decisiones que fue muy controversial en su momento, que fue la declaratoria de la libertad de los esclavos. En 1849, con la llegada del liberal José Hilario López, Colombia vivió políticas de liberalización económica y educativas, resumidas en la Constitución de 1863, que recogió las posiciones del liberalismo radical y dio paso a los Estados Unidos de Colombia. En el siglo XIX en Colombia se empezaron a definir las identidades políticas que guiaron el nacimiento de la nación y de los partidos políticos. Este proceso estuvo marcado por múltiples episodios de violencia. El siglo XIX en Colombia finalizó con un enfrentamiento armado que se situaba en el corazón de la disputa entre conservadores y liberales, la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Supremos tuvo lugar en Colombia entre 1839 y 1842. Me parece interesante porque es una forma como más didáctica o algo así de nosotros aprender, no libros y estar en la universidad o en un salón de clase. Entonces, me parece chévere. Bueno, ese fue el resumen hasta llegar a 1863. Ahora, vamos a ver la historia de los partidos políticos en Colombia. ¿Sí me están escuchando todavía? Está primero, historia de los partidos políticos. La historia de los partidos políticos en Colombia inicia en la mitad del siglo XIX, tiempo durante el que la Nueva Granada se encontraba dividida e influenciada por las ideologías provenientes de Francia e Inglaterra. Situación que trajo como consecuencia nacientes grupos poblacionales claramente definidos. El primero, conformado por los indígenas, esclavos, artesanos, antiguos militares y comerciantes, para los cuales un cambio en la situación social, política y económica eran indispensables. Para este grupo, el cambio era totalmente significativo e implicaba transformar el Estado, pasando de unas relaciones coloniales a un Estado con leyes generales para todos, en las cuales se suprimieran las jerarquías ante la ley y se le quitara a la Iglesia el monopolio del conocimiento y de la enseñanza. Estas eran las primeras ideas liberales que abogaban por un Estado con ciudadanos libres, lo cual implicaba la abolición de la esclavitud, así como la implementación de las libertades de expresión religiosa, de enseñanza y de libre comercio. Ezequiel Rojas, el 16 de julio de 1848, publicó las razones por las que se debía votar por el candidato liberal. Con esto, José Hilario López, el 7 de marzo de 1849, llega a la presidencia de la República, lo que originó una serie de enfrentamientos entre los dos partidos. Por causa de estas discusiones, surgieron un tiempo después los partidos políticos liberal y conservador en Colombia. Ustedes, azules, no son más que unos esclavistas burócratas que en su tradicionalismo solo validan la religión católica como doctrina. Ustedes, los de Ruana Roja, que nada más piensan en el anarquismo, traerán consigo la revolución. En esta época, a pesar de que existían dos partidos políticos, el pueblo pertenecía a uno u otro más por simpatía o antipatía que por un acto genuino de adhesión ideológica a uno u otro discurso. En Colombia, la pertenencia a un partido siempre fue una cuestión más de tradición familiar
que de reflexión individual, convirtiendo a las causas políticas en génesis y motivo fundamental de la violencia en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. En nuestro país, periodismo y política han caminado estrechamente de la mano. Asimismo, la historia del periodismo colombiano, principalmente escrita, da cuenta de las proezas que debían hacer los que se aventuraban a crear diarios. Sus principales enemigos eran los gobiernos autoritarios y la precariedad económica. En ese tiempo, solo El Espectador pudo sobrevivir. Periódicos fundados bajo los pensamientos liberales como El Espectador y El Tiempo. Asimismo, los periódicos bajo el imaginario conservador, como el tradicionalista de Caro, El Colombiano y El Siglo, fortalecieron los nexos entre periodismo, política y partidos. Grupos de izquierda, socialistas y comunistas entre los años 20 y 40 crearon periódicos para dar a conocer sus ideas, sus programas y sus puntos de vista sobre los problemas nacionales. Escucho. ¿Ha cambiado? Bueno, les hago una pregunta. ¿Ha cambiado en algo la cosa? ¿O cómo ven ustedes? Para No, Cuenten, No, profe, ¿qué yo siento opinan? que no ha cambiado mucho el periodismo en el país. Realmente, nomás si nos damos de cuenta con lo que sucedió con Gustavo Petro, Ujú. durante toda su campaña, muchos medios de hecho estuvieron muy en contra de todo lo de sus propuestas, de lo que él venía realizando. Entonces como que se vio un poco que la política realmente está muy involucrada al día de hoy en el periodismo. Pues doctora, yo el otro día vi que en Colombia hay 36 partidos políticos vigentes, Mm, pero por más de que uno diga que haya tantos partidos, pues realmente lo que pues sigue viendo la misma división como de derecha o izquierda. ujú, correcto, sí. Uno siempre sitúa, cada uno de esos partidos los puede situar a alguno de esos lados y parecen de centro, realmente no lo son, terminan siendo partidos que toman posiciones de algún lado. Unos Ujú. sí, a lo que se hace, simplemente no es que hay como más banderas. Más banderas. Sí. ¿Alguien tiene otra opinión? Buenas noches, profe. Sí, por ejemplo, los canales tradicionales, Ujú. dependiendo su enfoque de partido, hacen referencia solo a las noticias buenas. Digamos, en Colombia, ahorita está más hacia el lado de Petro. Ujú, Y si uno mira semana, es todo en contra de Petro. ujú. Entonces, dependiendo como tu Depende del foco, canal que uno mire, pues, conoce la noticia. Sí. porque uno mira a los petristas, ellos solo miran canales donde todas las noticias son bien Petro. Y los Sí. uribistas, derecha es pura semana y estos canales más tradicionales. Ok. Andrés, levantaste la mano, cuéntame. Profe, yo opino que hoy en día, o sea, la guerra sigue siendo la misma. Yo, solo liberales o conservadores, izquierda o derecha, porque realmente un punto neutro en la política es muy raro de verlo. Y por otra parte, que lo que decía el compañero anterior, que hoy en día hay mucho amarillismo, en especial por los medios, porque son los que eligen qué publicar, qué no. Entonces, realmente también hay o sea, hay mucha abundancia de Sí, hay un medios dicho que tan. dice, vamos a ver estos últimos dos, que son uno sobre propaganda liberal y el otro propaganda conservadora, y ahí sí ya concluimos si sí hay algún parecido con la actualidad o no. Alma liberal, el camino a la igualdad.
El pensamiento liberal se forma a partir del momento en que el hombre adquiere conciencia de sus derechos de individuo y sus deberes como miembro de una sociedad. Es un pensamiento que lo enaltece como ser humano y lo compromete con el resto de la humanidad. La historia del Partido Liberal Colombiano está ligada a la historia de las ideas liberales. Las ideas liberales en el mundo surgen de las luchas en Europa y particularmente en Alemania y en Francia contra la idea de que el poder provenía de Dios, contra la idea del sistema monárquico de gobierno, de Dios como fuente de autoridad. Y, digamos, la Revolución Francesa le da mucho sentido a las ideas liberales. El liberalismo es, inicialmente, una filosofía del progreso. Con el liberalismo nace también un nuevo vocabulario. Se introducen nuevos conceptos y cambia el sentido de otros. Hasta mediados del siglo XVIII, se hablaba del pueblo con tono peyorativo. Con el pensamiento liberal, la palabra pueblo no solo adquiere un significado totalmente opuesto, sino que se convierte en una fuerza transformadora. Porque el pueblo se vuelve la fuente de autoridad. Ya no es divina, sino el pueblo es la fuente de la autoridad. De allí se originan las ideas republicanas, de allí se origina el mandato popular. En el siglo XIX, las nacientes repúblicas latinoamericanas adoptan constituciones liberales inspiradas en la Constitución de Estados Unidos. El nacimiento mismo de Colombia está ligado a la fuerza inspiradora de las ideas liberales. Es el resultado de un movimiento intelectual impulsado por teóricos franceses e ingleses de la época. A comienzos del siglo XIX, existe una unidad de criterio de todas las fuerzas políticas en Colombia en torno a la independencia. Se lucha por la libertad, contra la monarquía y el colonialismo. En sus inicios, todos los colombianos son liberales, liberales rojos y liberales moderados. Los liberales rojos eran los liberales progresistas y son los que vienen a constituir el Partido Liberal, como los liberales moderados son los que finalmente entran a formar parte del Partido Conservador. Lograda la independencia, aparecen divergencias sobre la forma de Estado y de gobierno. Esto se ve expresado en de 1821 y 1832. Listo. Y ahora vamos a ver propaganda conservadora. Y claro que esa no la vemos porque está más larga. «170 años han pasado desde aquel 4 de octubre de 1849, cuando José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez promulgaron el programa que dio origen al Partido Conservador Colombiano. En 1849, cuando muy importantes en la implementación de la política. Yo creo que había un grupo que obedecía consignas masónicas, que se volvió realmente el Partido Liberal, y un grupo que respondía a la inspiración cristiana de la vida política y social. Y en ese grupo, orientado por la doctrina cristiana, aparece Ospina Rodríguez de manera decisiva y se asocia con José Eusebio Caro para escribir el Manifiesto Conservador de 1849, que es una pieza filosófica fundamental que no ha perdido vigencia. Es muy sencillo. En vez de irse por las ramas, hay que ir a las cosas esenciales: la defensa de la moral contra la perversidad, la de la civilización contra la barbarie, la del derecho contra la desviada de derecho.
Esa es una organización perenne e inolvidable. Nadie imaginaría en aquel entonces que este programa era la base de un gran partido político, que luego de tantos acontecimientos y los vertiginosos cambios del mundo, Presidencia de la República. 1953. Es una gran presidencia dentro de la pobreza infinita. Triunfante de Mosquera. Lo condenan a la muerte por la intervención de los agentes diplomáticos que había en Colombia, en Bogotá. Lo conmutan y lo mandan a una prisión espantosa en las murallas de Cartagena. Permanece cerca de 20 años. Y regresa a Colombia, a Antioquia, y se dedica a promover la industria cafetera. Ya en el pasado, el conservatismo mostró su carácter de partido convivente desde la época del republicanismo, con Carlos R. Restrepo, en donde se convocó al Partido Liberal a ser parte del gobierno durante la hegemonía conservadora. Digamos que el Partido Conservador comenzó, digamos, a tener mucha influencia económica, básicamente de Núñez. Que quedó destrozado por la guerra, y eso le tocó básicamente al presidente Rafael Reyes sacar al país adelante, hacer las reformas tributarias, estimular el crecimiento de la economía, hacer las obras de infraestructura, en este momento la construcción de los ferrocarriles, darle credibilidad a la gente, controlar la inflación que se había vuelto loca. Entonces, digamos que esa es como la primera crisis donde superada el Partido Conservador. Y ahí vienen como 30 años de gobierno, que fueron unos años de prosperidad creciente desde comienzos de siglo hasta el año de 1930, cuando vino la Gran Depresión. Va a volver a tener influencia en la política colombiana con uno de los hijos de Mariano Ospina Rodríguez, que es Pedro Ospina, que va a ser presidente entre 1922 y 1926, y que va a ser un transformador de la vida colombiana, con la fundación del Banco de la República y el establecimiento de la Contraloría Nacional. Entonces, ese señor Pedro Ospina Vázquez moderniza la estructura económica de Colombia y se encuentra con un apoyo muy grande en el Senado, donde Mariano Ospina Pérez, que estaba joven, era en esa época un hombre de 30 y tantos años, le ayuda en la labor legislativa y presenta proyectos tan importantes como el que condujo a la creación de la... A finales del siglo, Miguel Antonio Caro, recogiendo el pensamiento propio de él y de Rafael Núñez, elaboraron prácticamente la Constitución de 1886, que fue un poco más que centenaria. Una Constitución muy bien redactada, con la pluma de un gran humanista, Miguel Antonio Caro, que rigió prácticamente hasta 1991. En donde grandes hombres y mujeres le han dado vida a nuestras causas y encarnado nuestras convicciones. Partido Conservador, 170 años, por una Colombia grande. Yo les advertí que era propaganda de ambos partidos, sino que la conservadora estaba más larga. Pero ¿cuál era más viva, con más colores, más llamativa? ¿Cuál les pareció? Profe, yo la verdad no lo entendí muy bien porque se escuchaba mucho ruido de fondo. Ay,
les pasó lo mismo a los demás. Bueno, yo les subo los links para que la escuchen. ¿Alguien pudo escucharla bien? Profe, yo escuché solo bien la liberal. Ujú. La conservadora no. Ey, la más larga. Conservaron un poquito más de ruido, pero lo entendía más o menos. Ah, ok. Bueno, en todo caso, como ustedes pueden notar, es dentro de las observaciones que ustedes han hecho en mi concepto personal, ¿no? Porque digamos que lo que hay hoy en día son como muchas banderas, pero en todo caso sí existen dos lados, ¿no? O de derecha o izquierda, o liberal o conservador, en esencia es eso. Es que va como que oscilándose de un lado al otro. Cuando yo estudié esta historia me pareció muy particular que la gente en esos años, cuando se empezaron a formar los partidos, no pertenecía al partido por conocer propiamente lo que proponía su partido, sino que pertenece al partido por familia. ¿M? En mi caso personal, mi familia era liberal. Mi abuela, que nació en 1923, era liberal, porque toda su familia pertenecía a ese grupo y ellos habían sido en su momento desplazados por los liberales. Y mi abuela pues defendía a sus liberales y vivió pues todo el tema de las guerras. Yo, digamos que muchos familiares murieron en ese trasfondo. Entonces era muy particular cuando estudié esta historia analizar que la gente como que heredaba el partido y no solo heredaba el partido, sino que heredaba como el amor a su partido. Y a mi abuelita nunca la convencimos de votar por un candidato distinto. Ella siempre, hasta que ella vivió hasta los 97 años y tuvo uso de razón tuvo todos sus 97 años, gracias a Dios. Y cuando la última vez que votó fue antes de pandemia, eh, en esas elecciones que hubo antes de pandemia, y ella votó de corriente liberal, o sea, independiente, digamos que no era como no se tenía como la convicción de voy a escoger este partido porque es el que se identifica con mis principios. Y pues a mí me parece que hoy en día eso sigue siendo así. O sea, la gente termina votando por el candidato que les cae bien o que consideran por dos o tres discursos que de pronto le escucharon las cosas más significativas, em, y les parece que eso es, pero no veo que ni en Colombia ni en muchas partes del mundo la gente se siente a leer un programa de gobierno y se siente a mirar y a evaluar si esas propuestas pueden o no llegar a ser pues realmente realizables. O sea, es como seguir a la masa. Me parece que ese comportamiento que se tuvo en ese siglo XIX sigue vigente en el siglo XX. No sé ustedes qué opinen. Ese es mi concepto personal. Y no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo, donde de hecho todavía los considero yo, de acuerdo a lo que he podido estudiar un poquito de la política de los otros países, como que todavía se hereda el tema de la ideología que se tenga en términos políticos. No sé ustedes qué opinen. Profe, pues sí, tiene razón. Yo trabajo en una alcaldía de un municipio y efectivamente nos pusimos a analizar en candidatura los programas de gobierno y por oficina descartar lo que era realizable o no. Y ganó el programa que tenía metas generales y que no apuntaba a nada. Incluso el candidato nunca exponía cómo iba a hacer las cosas, sino que se limita a decir, no me voy a extender en lo que les voy a decir, pero vamos sí a todo. Y la gente ese es. Pero los que tenían propuestas de verdad, como que incluso leía una frase que la gente le gusta escuchar es eso. No importa que sea algo aterrizado, sino como algo que lo lleve a una ilusión. Y a eso es a lo que le creen, sin tomar como esa molestia de decir, pero eso es posible, es viable. Pero como suena bonito, pues ese es. Ese fue. Profe, yo tengo una duda muy pequeñita. Dale. Porque, o sea, no entiendo por qué relacionan a los liberales como con gente de izquierda. Pues yo por lo que veo apuestan por políticas de libre cambio, como de libre mercado. Ha ido cambiando, ha ido cambiando los conceptos, porque en el
arrancó con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una situación en la que se cambió o se erradicó el poder de los reyes. Y digamos que hubo un cambio de gobierno muy fuerte, ¿no? Y en la Revolución Francesa se peleó contra la Iglesia Católica en gran parte. Fue una época de gran persecución y muchos, muchos, muchos muertos. Y sobre todo contra el poder monárquico, que pues en ese momento era el que estaba. Entonces esas ideas de la Revolución Francesa, digamos que las ideas de no más monarcas, de no más, llegaron y se heredaron como en esa corriente que nosotros conocemos aquí como liberalismo. Mientras que los conservadores seguían con las ideas de mantener, digamos que las instituciones que existían. Hoy en día han tenido una transformación en el sentido que los que son conservadores están buscando defender la tradición. Entonces, esta tradición, digamos que es como las instituciones, la familia, las leyes, como lo que, como digamos que lo que le genera como es, digamos, lo que le ha generado a través de la historia como una estabilidad a la sociedad. Mientras que las ideas liberales que aquí se plantean, y de hecho sí, como libre mercado, como todas estas cosas, también ha tenido una evolución. Y es que han tenido la transformación de pasarse más hacia el lado de la izquierda. No estoy diciendo que sean lo mismo, pero sí se asociaron como un poco más hacia el lado de la izquierda. Digamos que hoy en día ya no es liberales y conservadores, sino más bien derecha e izquierda, que son como la nueva evolución, ¿no? Y pues lo que decían ustedes, el centro queda como perdido, ¿no? A veces uno escoge un candidato porque es de centro y termina como saliéndole a uno o de izquierda o de derecha, pero en realidad no, no de un solo lado. Por otro lado, nosotros en Colombia no hemos tenido una situación que yo les explicaba la vez pasada. Los gobiernos de derecha gobiernan con políticas de izquierda y los de izquierda con políticas de derecha. O sea que hay como un híbrido ahí que uno no, como que no logra identificar claramente hacia qué lado están haciéndolo. Más o menos es como que en mi concepto considero que tienen de base por la conveniencia del momento de los objetivos inmediatos que tienen a corto plazo, independiente del tipo de gobierno que corresponda. Considero personalmente que es mucho más peligroso el tema de la izquierda porque claramente la izquierda hoy en día está en total contraposición al mercado y la evidencia empírica nos ha demostrado que es el mercado el que logra el mercado y la productividad, por supuesto, digamos que aunado al mercado está la productividad, la que demuestra que ha logrado tanto crecimiento como desarrollo en los países. Puede que no sea en gran parte y bastante desigual y no es el mejor modelo, pero es el que ha demostrado que puede sacar a países de la pobreza, mientras que el otro ya ha demostrado que no y que los termina metiendo más en la pobreza. Digamos que una separación para darte respuesta, en algún momento de la historia, que no tengo en este momento definido, como que se empezó a separar esto de liberales y conservadores más por izquierdas y derechas. ¿Mm? Es como esa forma, identificando cosas de ambos lados. ¿Mm? ¿Te respondí? Sí, gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más, si no hay preguntas ni más comentarios, demos por terminado esta reunión. Andrés, ¿tienes la mano levantada o se te quedó levantada? Cuéntame a ver. Ah, qué pena, profe, me quedó la... Listo, no hay lío. Entonces, muchachos, que Dios los bendiga, ya saben, para los que me deban la sustentación, por favor, graben el video en YouTube, que es más fácil, y me envían ese link. Entonces yo con el link puedo entrar a ver el video. No sé cuándo se vence el plazo, ya no me acuerdo, creo que es el 8, no estoy muy segura, pero entonces por favor háganlo Mañana. porque hasta ahora no he recibido correos. Mañana. Mañana, bueno. Vale, gracias. Entonces hasta ahora no he recibido correos con su... Entonces se los recomiendo, por favor. Bueno, muchachos, que Dios los bendiga, que tengan una buena noche. Y la bendiga, profe, feliz noche, muchas Luego, gracias. profe. Amén. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches, que descansen. Hasta luego, que estén bien.